ya en un profesor y los papeles cuando yo no ahora está aquí, clase de italiano. Bueno, buenas tardes. Es un gran gusto para nosotros tener aquí por segunda vez en este doctorado a Ramón Rosfoguet de la Universidad de Berkeley y uno de los representantes más que han trabajado de manera más inteligente y más clara también en una política que es también teórica, ética, epistémica, que ellos han llamado en libros colegas de colonialidad, a una perspectiva de colonial. Él ya nos dio un curso, realmente es un gran profesor, me consta porque tuve el privilegio de tomar ese otro curso, hoy no voy a poder quedarme, y es un profesor muy polémico, muy intenso, muy didáctico, que nos va a mover y nos va a despertar en esta tarde alegada, calurosa, porque él tiene esa virtud de ser un hombre no teatrero, pero sí histrión, teatral, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, yo mejor le pido a él que se presente de manera más formal. Tiene muchas publicaciones, una gran trayectoria como autor, como parte de algunos equipos de trabajo que están hoy en día en la vanguardia del pensamiento del sur del mundo, porque no nos vamos a limitar a América Latina, y que a nosotros nos viene muy bien en este posgrado, pues tener a los autores que estamos leyendo, y Ramón Rosfoguet es uno de ellos. Entonces yo los dejo con él y en un ratito más. Sí, ahí vamos a estar. Pero te mando más agüita y te mando más. Pero disfruten mucho las clases. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Y quizás lo que ella quiso decir por el trío es que yo soy caribeño y hablamos con entusiasmo, ¿no? Y además hablamos y no paramos, como Fidel Castro, ¿no? Hablar, son 4, 5, 6 horas. O sea, nosotros nos tenemos que parar en algún momento, pero no seguir hablando. Es algo más cultural, la cultura caribeña. Yo soy de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico. Entonces, quería primero, como una introducción, no sé, ¿cuántos estuvieron en la UACM? ¿Hubo gente en la UACM? No estuvieron. Porque yo estuve la semana pasada en la UACM, dando dos conferencias. Pero yo siempre empiezo por aclarar más bien de dónde venimos. Yo estoy en la Universidad de California en Berkeley, en un departamento que se llama Departamento de Estudios Étnicos. Y ese departamento se fundó principalmente a partir de huelgas estudiantiles en el año 69. En el año 69, una huelga estudiantil de estudiantes negros, americanos, latinos, asiáticos e indígenas norteamericanos. Ese departamento pues fue conquistado, un espacio que conquistamos dentro de la Universidad Blanca, en una de las universidades más importantes dentro del imperio, como la Universidad de California. Esa huelga duró 8 meses, fue una de las huelgas más largas en la historia de Estados Unidos. Berkeley ya era en una trayectoria de movimientos contra la guerra y movimientos por el derecho a la libertad de expresión. Habían varios movimientos que surgieron en los años 60 y que fueron muy importantes antes de esa huelga, en 69.
Y eran estudiantes más bien, estudiantes blancos americanos. Y con todas las movilizaciones que hubo contra la guerra, todas las movilizaciones que eran organizadas fundamentalmente por estudiantes blancos americanos, nunca hubo una represión tan grande como la que hubo contra el movimiento estudiantil de la Universidad de California en Berkeley por crear un departamento. El pedido era hacer una facultad que permitiera producir conocimientos desde los pueblos, desde las comunidades colonizadas dentro del imperio. Fíjense que el gobernador de California en la época era Ronald Reagan, luego presidente de los Estados Unidos, y movilizaron la Guardia Nacional de California. Imagínense, una huelga estudiantil en un campus, de los 15 campus que tiene la Universidad de California, en un campo, una huelga estudiantil, movilizan la Guardia Nacional de California. No movilizaron a la policía del campus, no movilizaron a la policía de la ciudad de Berkeley, no, la Guardia Nacional del Estado. Así que fue una huelga muy sangrienta, porque todos los días era a palo limpio por los estudiantes. O sea, no los dejaban ni pararse allí, era muy brutal la huelga. Y todos los días arrestaban estudiantes y todos los días seguían, la huelga continuaba, los estudiantes seguían, venían más, etc. Duró 8 o 9 meses. Y la huelga, el propósito de la huelga era demandar un programa, una facultad, no un departamento, una facultad de que los estudiantes le llamaban Facultad para la Liberación del Tercer Mundo, donde el conocimiento sea al servicio de las luchas por la liberación del tercer mundo. Y no sé, aquí no se conoce mucho de esas luchas decoloniales dentro del imperio, porque eso no está en la primera plana de ningún periódico, pero no sé si ustedes están enterados que nosotros dentro de los Estados Unidos nos concebimos como el tercer mundo dentro del primer mundo. Entonces, la idea de una facultad para la liberación del tercer mundo era inclusiva, no solamente de los estudiantes racializados, inferiorizados, los pueblos inferiorizados por la historia colonial de Estados Unidos domésticamente, sino también internacionalmente. Entonces, la idea de una facultad para la liberación del tercer mundo estaba pensada también como con programas para producir conocimiento al servicio de la liberación de los pueblos y no al servicio del imperio, como hacía y como hacen las disciplinas de las ciencias sociales tradicionales. Para hacer una historia larga corta, se negoció en esa huelga por otro nombre. No se logró una facultad, se logró un departamento con 4 programas. Un programa de estudios afroamericanos, un programa afroestadounidense, ¿no? Un programa de estudios latinos, de los latinos dentro del imperio, un programa de estudios de indígenas norteamericanos y un programa de asiáticos estadounidenses. Esos 4 programas, más otro programa, un 5º programa que era estudios comparados de todo eso, toda esa experiencia. La idea era entonces, se negoció con un departamento con 5 programas, pero con la idea de que se fueran departamentalizando, es decir, que se fueran convirtiendo en departamentos y en el futuro poder hacer una escuela, una facultad. El nombre hubo que negociarlo porque no aceptaron lo de Departamento para la Liberación del Tercer Mundo, como ustedes se podrán imaginar, y entonces hubo que pactar por estudios étnicos. Ustedes desde acá leen eso, mira, estudios étnicos, pues pareciera a los estudios étnicos que se manejan en América Latina,
que son usualmente blancos criollos estudiando indios o negros, ¿entienden? O los estudios étnicos en Europa, que usualmente son blancos europeos estudiando indígenas y negros, etc., ¿no? Aquí logramos de que los profesores fueran ellos mismos intelectuales activistas de las comunidades, para que en lugar de ser objetos de estudio, tomar los estudios de estos programas como estudios ya de los sujetos mismos, produciendo conocimientos, los sujetos afectados por esa historia, produciendo ellos mismos sus propios conocimientos, produciendo otras narrativas de la historia, diferente a la que hace la ciencia social occidentalizada sobre los Estados Unidos, sobre la historia del mundo, etc. Otras narrativas, otras conceptualizaciones, de manera que eso es un espacio decolonial que se crea y es un resultado de la lucha de los derechos civiles norteamericanos, ¿no?, de los años 60, que irrumpen el espacio universitario, demandando un espacio epistemológico, un espacio de producción de conocimiento propio, demandando a la Universidad Blanca un espacio adentro. Adelante. Esa huelga del año 69 esa huelga del año 69 fue en Berkeley y al cruzar la bahía en San Francisco, en la Universidad del Estado en San Francisco. En San Francisco lograron una facultad con múltiples programas, con múltiples departamentos. En Berkeley logramos un departamento con múltiples programas. Lo importante de estas dos huelgas es que estas dos huelgas generaron una ola de huelgas que duró hasta mediados de los 70, todavía hasta el 76, 77, de estudiantes, como decimos allá en los Estados Unidos, de color, demandando espacios epistémicos propios, autónomos de la Universidad Blanca. Y hubo huelgas en montones de otras universidades en los Estados Unidos, donde se conquista ese espacio. Por eso hay estos programas que se llaman estudios étnicos, estudios afroamericanos, African American Studies, ¿no?, Latino Studies, Native American Studies. Estos programas no se crearon porque un día la Universidad Occidentalizada con sus intelectuales blancos norteamericanos se levantaron de la cama y dijeron: mira, hay que diversificar el conocimiento. Esos programas se conquistaron con mucho sudor y sangre. Esa historia aquí no se conoce. ¿Bien? Y les voy a decir por qué yo empiezo por aquí, en unos minutos. Conquistamos el espacio en el 69. En el año 99 hubo que hacer otra huelga. Porque en esos 30 años, todo profesor que fallecía o se retiraba o se iba a otra universidad, no renovaban las plazas. Entonces el departamento empezó así y empezó a hacer así. Y le estaban haciendo desaparecer así como por osmosis, o sea, poco a poco hacerlo que se disuelva. Y los estudiantes en el año 99 hicieron otra huelga, estudiantes otra vez chicanos, estudiantes negros americanos, indígenas americanos, asiáticos, etc. Otra huelga en el 99 para demandar reponer las plazas de todos los profesores que no habían repuesto en 30 años. Y se logró 15 plazas. Se lograron 15 plazas.
Desde entonces, ese batallón que yo estoy, bueno, sobrevive ahí a golpe porque cuando no pueden con una, pues tratan de golpear por otro lado. Y una de las cosas que más fuertemente atacan son los presupuestos, obviamente. El personal administrativo, el personal secretarial, o sea, buscan cómo ir macheteando. Entonces han habido desde entonces huelgas de hambre, movilizaciones, tomas de edificios. O sea, en otras palabras, nosotros estamos allá adentro porque le hemos conquistado el espacio a la Universidad Blanca. A mí ese puesto no me lo dio ninguna Universidad Blanca imperial, a mí me lo dio la lucha de mi pueblo aquí. Y yo empiezo por ahí porque uno viene a hablar aquí, América Latina, desde la Universidad de California, Berkeley, y hay dos reacciones que yo siempre tengo cada vez que vengo a América Latina a hablar, que si yo empiezo por ahí, vienen estas dos reacciones. Primera reacción: wow, Berkeley es tremendo, la Universidad Americana, mira que mucha libertad tienen, que este tipo dice esas cosas y es profesor allí, ¿entiendes? Wow, los americanos son súper tolerantes, súper abiertos. Esa es una reacción, una posible reacción, ¿no? Que es un poco la reacción. Y tengo un poco de miedo de estudiantes que están llegando tal y no oyendo este rollo, porque siempre sale, y no lo quiero tomar con usted, pero siempre sale en algún momento eso, de que o sale esta reacción un poco ingenua, de que wow, Estados Unidos. O la otra reacción, que es, ¿y usted cómo me viene a hablar aquí de decolonialidad? Desde esa universidad imperial. Que esa es la otra reacción. Donde quiera que yo voy, me encuentro con esto. Yo, pero es que ustedes no conocen las luchas decoloniales dentro del imperio. Pues no las conocen. Porque eso no va en la primera plana en ningún periódico. Entonces lo que ustedes ven llegar es un profesor de Berkeley. Entonces, claro, que habla de las cosas que van a oír aquí. ¿Cómo es posible que este tipo está hablando así, allí metido dentro del imperio? Bueno, estamos dentro de esa Universidad Blanca porque se la conquistamos el espacio y seguimos allí con mucha lucha. Y ese espacio se conquistó con sudor y sangre. Por eso es que estamos allí. No es porque la Universidad Blanca Imperial nos ha dado nada. ¿Bien? Es porque se lo arrancamos. Por ahí es que yo quiero empezar mi charla y mi seminario. Para que ustedes sepan de dónde yo vengo. Yo soy puertorriqueño, una colonia de los Estados Unidos. Estamos en lucha desde hace mucho tiempo. Dentro del imperio hay un montón de luchas imperiales que aquí no llegan. Unas luchas imperiales, anticoloniales, que acá no llegan. Hay una historia de larga duración sobre esa historia que aquí no llegan. Entonces ustedes ven llegar a alguien de allá, inmediatamente la reacción es la primera mirada, ¿no? Es de asumir que este es un americano aquí y que está hablándonos ahora de, ¿entiendes? Y un poco la reacción natural, ¿no? Natural en América Latina es de que, bueno, ¿y tú? Que me vienes a hablar de qué, de colonialidad, pero si tú estás ahí en el centro del imperio, ¿de qué me hablas, no? Bueno, pero hay una historia de por qué yo estoy allí y cómo yo llego allí, que es importante que se conozca, ¿no? Porque si no se conoce, entonces no se sabe de dónde venimos, ¿no? Y nosotros esas fronteras, nosotros las establecemos para entender la explotación y dominación del norte sobre el sur, pero al mismo tiempo nosotros entendemos que hay un norte dentro del sur y un sur dentro del norte. En otras palabras, cuando nosotros miramos a América Latina como sujetos coloniales, racializados e inferiorizados dentro del imperio, nosotros ¿con quién nos identificamos? Nos identificamos con los pueblos indígenas, con los pueblos afro, los pueblos que han sido sometidos al yugo de la colonización y la inferiorización racial. Porque nosotros, eso es lo que vivimos adentro. Entonces nosotros no vemos a América Latina de la misma manera que la intelectualidad occidentalizada, incluso de izquierda occidentalizada en América Latina, ve a América Latina.
nosotros no lo vemos igual, porque una vez tú vives la experiencia de ser un sujeto colonizado y racializado, tú no ves el mundo de la misma manera. Te cambia la manera de ver el mundo. Entonces, digo eso porque, o sea, yo aquí vengo y ustedes me ven, bueno, en las categorías raciales de México, yo sería, no sé, un blanco, un mestizo, no sé, pero estaría por ahí, ¿no? En las categorías raciales de los Estados Unidos, yo no soy blanco. Porque blanquitud en los Estados Unidos tiene un significado muy distinto a blanquitud en América Latina. Porque, y eso de blanquitud yo lo voy a explicar con más detenimiento a través del curso, porque no hay, las categorías raciales las tienes que entender en relación a la historia colonial de cada lugar. No puedes extrapolar la categoría de blanco o de negro o de indígena que existe en un lugar a otro lugar, porque no son las mismas definiciones. Lo que se puede llamar blanco en un lugar puede que no sea blanco en otro. Lo que se puede llamar negro en un lugar puede que sea blanco en otro. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que una misma persona sea negro en Nueva York, indio en la República Dominicana y blanco en Haití? La misma persona. ¿Qué te dice eso? Que la construcción de las categorías raciales se da al calor de una historia colonial concreta, que tú no puedes extrapolar así lo que se llama blanco en un sitio, negro en otro. No es lo mismo. Tienes que entender la historia colonial de cada lugar para poder entender cómo se construyen estas categorías. En el caso de Estados Unidos, una persona que sea latinoamericano, blanco, en Estados Unidos no es blanco, es latino o hispano, pero no es blanco. Y latino hispano es una clasificación racial en los Estados Unidos. La noción de latino o hispano dentro de Estados Unidos constituye parte, es una de las categorías de la clasificación racial de Estados Unidos. Y eso tiene historia, eso viene de la guerra México-americana de 1848 y luego de la guerra hispanoamericana de 1898. Yo no puedo entrar en eso ahora, pero estas cosas tienen una historia local, colonial, imperial, y cada lugar tiene sus propias historias y las construcciones. Lo importante es que en el sistema mundo peregrino hay jerarquía racial donde quiera, porque la colonización, la expansión colonial europea llevó esto a todas partes y construyó esta carrera. Ahora, ¿cómo? ¿Quién es el que está arriba y quién está abajo? Es algo que lo tienen que historizar y lo tienen que ver en relación a la colonialidad y el poder de cada lugar y a la historia colonial de cada lugar, y no puedes extrapolar las categorías raciales de un sitio al otro porque las historias coloniales son muy distintas. ¿Se entiende eso o está confuso? Por ejemplo, cuando digo una persona puede ser negro en Nueva York, indio en República Dominicana y blanco en Haití. Y esto es real, esto yo no me lo estoy inventando. Eso tiene que ver, te indica primero cuán arbitrario es esto de raza, racismo, por un lado, pero por otro lado te indica también cómo las categorías raciales no son universales, tienen que ver con historias coloniales. Bueno, termino con este preámbulo, más bien para que entiendan de dónde vengo, etcétera, ¿no? Que no se hagan dilusión con Estados Unidos. ¿Entiendes? No se crean, voy a estudiar a Berkeley porque allí voy a encontrar, o me voy para el norte a estudiar porque allí está esta gente que no. Allí estamos con muchas dificultades, pero estamos, ¿no? Pero con muchas dificultades y en lucha todo el tiempo. Y como me dice Kwame Nkrumah, un negro del movimiento negro holandés, Kwame Nkrumah, que esos son luchas y movimientos que por acá nadie conoce nada de eso, porque son las luchas antiimperiales, anticoloniales al interior de los imperios. Y hay un movimiento negro holandés en Holanda. Y uno de los líderes siempre me decía, no nos podemos dormir. No te puedes acostar a dormir, porque si te acuestas a dormir, ellos no duermen. Y todo lo que tú conquistaste hoy, te acostaste a dormir, al otro día te levantas, te lo tumbaron todo. No te puedes acostar, ellos no duermen, nosotros tampoco podemos dormir.
En otras palabras, las cosas conquistadas tampoco se quedan ahí permanentemente, eso hay que lucharlo para mantenerlo. Bueno, yo quería comenzar el seminario, son 3 días, y quiero comenzar, la primera charla que quiero dar hoy es más sobre aspectos epistemológicos. Mañana voy a desarrollar más lo que significa, qué es racismo, qué significa racismo. Y el miércoles voy a hacer una crítica a los paradigmas de la economía política y voy a presentar una cartografía de poder del sistema mundo diferente a una mirada decolonial de los paradigmas de la economía política, diferente a los paradigmas tradicionales de la economía política. Usualmente los paradigmas de la economía política identifican una o dos jerarquías globales de poder. En mi trabajo yo identifico como 15, 16 y estoy seguro que ustedes van a identificar muchas más que yo he visto. De manera que hoy vamos a dedicarnos a la parte epistemológica. Quiero comenzar, vamos a discutir el fundamento epistémico de la universidad occidentalizada y de la izquierda occidentalizada. Fíjense que no dije occidental, a ver si entendemos la diferencia. Yo dije occidentalizada, porque para mí la universidad occidentalizada está en todas partes del mundo, es un aparato, una estructura de poder del sistema mundo. No es que es la universidad occidental que está allá en el norte, no, occidentalizada porque aparece en todos lados. Ese aparato de poder que se llama la universidad occidentalizada existe en Nueva York, París, Londres, pero existe también en Ciudad de México, existe en Dakar, en Nueva Delhi, donde quiera que va por el mundo. Parte del proceso de colonización es una de sus estructuras por excelencia es la universidad occidentalizada. La universidad occidentalizada, y aquí voy a usar unas observaciones que hace Boaventura de Sosa Santos, donde él plantea, hace unas observaciones, ¿no? Él dice, él no usa el término universidad occidentalizada, es un término mío, pero él dice, observa cómo la universidad, el canon de autores que se maneja en la universidad son fundamentalmente hombres de 5 países, en todas las disciplinas, sin excepción, que es lo más increíble. Hombres de 5 países: italiano, francés, alemán, británico o norteamericano, estadounidense. Eso resume el canon de pensamiento de todas las disciplinas en las ciencias sociales y las humanidades de la universidad occidentalizada. Lo cual, cuando lo piensas bien, es realmente increíble, ¿no? Cuando piensas que la única fuente de pensamiento filosófico, la única fuente de pensamiento de teoría social o científico-social, la única fuente de teoría crítica, la única fuente de teoría histórica, son hombres de estos 5 países. Los nombres cambian, ¿no? Porque en la sociología es Max Weber, Durkheim, Bourdieu, Marx, no sé qué. En la antropología por allá te encuentras otro, pero son los mismos, o sea, no son los mismos, pero son de los mismos países, de 5 países. Entonces, Boaventura hace esta observación para decir el pensamiento de la universidad, ahí usando su lenguaje. Las universidades son lugares de producción, de conceptualización y de producción de conocimiento que son sumamente provinciales, pero disfrazados de universales. ¿Por qué provinciales? Porque la teoría siempre viene de una experiencia histórico-social, de un contexto. Nadie teoriza desde la luna, ¿no? Todo el mundo teoriza desde una experiencia, de una situación que produce unos problemas y la gente entonces produce teoría.
De manera que la teoría social, la teoría científico-social, la teoría crítica, filosófica, histórica, estética, etc., que bebemos en la universidad occidentalizada, viene de la experiencia histórico-social de hombres de estos 5 países. Estos 5 países componen el 12% de la población mundial. Se supone que nosotros aprendamos lo que dicen estos autores, nos agarremos esta teoría y oigan esta palabra, la apliquemos a otros lugares con experiencias histórico-sociales y espaciotemporales muy diferentes a las de estos 5 países. Entonces estamos agarrando teorías que se producen al calor de una experiencia concreta particular, pero como las asumimos como universales, la pretensión es que usted aprende lo que estos hombres dicen de estos 5 países y que usted con esas teorías va a entender el resto del mundo. Que esas teorías van a ser aplicables a todos los contextos espaciotemporales y a otros contextos históricos sociales. Porque esas son teorías que se conciben como universales. Más provincias que eso no lo pueden tener. Peor, no es el 12%, es el 6%. Porque ninguna mujer de esos países está incluida en el canon de pensamiento. El canon de pensamiento sigue siendo un canon de pensamiento muy provincial, reducido a los hombres de estos 5 países. Así que es el 6%. O sea, lo que estamos nosotros estudiando en la Universidad Occidentalizada son las teorías producidas a partir de la experiencia histórico-social del 6% de la humanidad. Porque ahí ni siquiera se incluyen otros países y otras experiencias de eso que llamamos Occidente. Ni siquiera están allí tampoco. Está reducido a Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Allí no aparece ni Portugal ni España. Y los griegos aparecen, pero en la antigüedad. Los griegos de hoy no aparecen en el canon. Aparecen los griegos de la antigüedad en los departamentos de filosofía. Eso es todo. Por el mito de que Europa se origina en Grecia. Es un mito, es totalmente falso, pero vamos a discutir eso más adelante en el curso. Entonces, la pregunta que yo hago entonces, porque esta estructura, si la estructura de pensamiento está basada en hombres de 5 países, lo cual, o sea, todavía en el siglo XXI estamos en eso. En la Universidad Occidentalizada, en México, en Brasil, en Dakar, en Kenia, en la India, en donde quiera que vaya, este aparato de poder, que es un aparato de socialización de las élites occidentalizadas del tercer mundo. Por eso es que estas universidades tienen una función muy importante, un aparato de colonización mental, intelectual, para producir las élites necesarias de izquierda y derecha. De izquierda y derecha, ahí la distinción colapsa. Eurocentrada para administrar los estados-naciones, para administrar las empresas, para ser los intermediarios entre los países del norte y los pueblos del sur. Por eso es que su Universidad Occidentalizada es fundamental y lleva un canon de pensamiento que yo le llamo el fundamento epistemológico de esta universidad. Yo le llamo racismo diagonal sexismo epistemológico. Racismo diagonal sexismo epistemológico. ¿Por qué racismo? Porque es una estructura epistémica que inferioriza los conocimientos de todos los pueblos del mundo, a excepción de estos hombres de 5 países. ¿Por qué sexismo? Porque es una estructura que inferioriza el conocimiento de todas las mujeres del mundo, occidentales o no occidentales. Y al mismo tiempo que inferioriza, superioriza. Porque esos son dos lados de la misma moneda. No lo puedes ver como separado.
Si en un lado de la moneda se está inferiorizando es porque en el otro se está superiorizando. Entonces el conocimiento de estos hombres de 5 países es considerado superior sobre los demás. Y por eso lo llamamos racismo, sexismo y terrorismo, que es una forma de fundamentalismo. Es un fundamentalismo eurocéntrico. ¿Por qué fundamentalismo? Porque es una máquina de epistemicidio, como dice Boaventura, una máquina de destrucción de los conocimientos del resto del mundo. Es una máquina de epistemicidio. Entonces es un fundamentalismo que no le llamamos fundamentalismo porque eso es lo normativo, eso es lo normal. Y hablamos poniendo nombres sin apellidos. Decimos la universidad. Nunca decimos la universidad occidentalizada de los blancos criollos mexicanos. Nunca le ponemos apellido a las cosas. El Estado mexicano, ¿desde cuándo ese Estado es para todos los mexicanos? Eso es un mito. Póngale apellido. El Estado de los blancos criollos mexicanos. Póngale apellido. Las cosas llevan nombre y apellido. ¿Por qué eliminamos los apellidos? Porque si eliminas el apellido, lo neutraliza. Aparece como la universidad, como si fuera un espacio neutral, que ahí es donde se aprende ciencia, conocimiento, filosofía, como si fuera neutral. Como si eso no estuviera parcializado hacia nada. Estado mexicano, como si eso fuera neutral. Ese Estado trabaja para todos los mexicanos por igual, etc. Estados Unidos mexicanos. O Estados Unidos mexicanos, ¿no? No, hay que ponerle apellido a las cosas. Porque de lo contrario, cae en el propio lenguaje, empieza a reproducir las mismas trampas ideológicas de la producción de conocimiento. No, le quería preguntar, ¿por qué dice solamente racismo, sexismo, epistemológico y no incluye clasismo? Si usted está diciendo que la universidad la hacen las élites y para las élites, y de hecho en ese 12% yo creo que ni sería el 6, sería menos, porque esos hombres pertenecen a una determinada clase social también dentro de las sociedades del norte, ¿no? O sea, porque yo incluyo aquí la derecha y la izquierda. pero la Yo incluyo aquí sí, al pensamiento de los trabajadores del norte, al pensamiento crítico, que eso lo voy a discutir con más detalle mañana, pero yo estoy incluyendo aquí al pensamiento crítico de derecha o de izquierda, ¿no? El de derecha usualmente no es crítico, es apologético, pero estoy incluyendo aquí el pensamiento crítico de los oprimidos en el norte, en esta crítica. Por eso es que para mí el tema de clase lo veo como problemático, porque el tema de clase, como vamos a ver, las clases están organizadas desde adentro por relaciones de género y de raza, etc. No es la clase de algo acá fuera de esto. Esto lo voy a ir explicando. ¿Okay? Porque para mí el tema de parte de lo que ocurre, y aquí esto es un diálogo, un debate con los marxistas. Aquí yo tengo un debate con los marxistas. Y es que a los marxistas les encanta poner la clase elite como el centro de la cosa, como el centro. Y lo demás aparece como superestructural, un derivado, etc. ¿no? Raza, sexualidad, género, etc. Como un derivado. ¿No? De manera que la clase es como la última instancia, o la economía, o la lucha de clase, o la acumulación de capitales. Lo que yo estoy haciendo es otra cosa. Yo estoy agarrando las estructuras de poder del sistema mundo como principios organizadores de la propia economía política, de la propia acumulación de capital y de las estructuras de clase. Eso es lo que estoy haciendo. Como constitutivo, no como derivativo. Eso significa. En los esquemas marxistas o en los esquemas en general, incluso weberianos, no tienen que ser marxistas,
se piensa la economía como un espacio insulado de otras lógicas de dominación. Y la otra lógica de dominación, si acaso se menciona, siempre es como una superestructura, un derivado, algo secundario. No, yo estoy diciendo, esto que se llama secundario es un principio de organización de la propia economía política. No es un derivado de ella. ¿Cuánto tú ganas? ¿Qué tú haces en la división del trabajo? ¿Y cuánto te ganas por lo que haces? Está informado por lógicas de dominación racial, de género, de sexualidad, muchas cosas que voy a discutir aquí. ¿Okay? Y acá yo estoy haciendo una inversión que yo no le llamo última instancia, como voy a explicar. Yo no creo en la última instancia. Yo no estoy diciendo sustituyamos la última instancia, en vez de clase usemos ahora raza o género. No. Yo no desaparezco el tema de clase. Ni hago desaparecer las otras. Yo lo miro de otra manera, como voy a explicar en el curso del seminario. Como dije, mañana voy a hablar del racismo, voy a hablar de zona de ser y no ser en Fanon, y cómo eso articula la interseccionalidad de las operaciones de una manera diferenciada. Y el miércoles me voy a meter en la economía política de cabeza, porque yo creo que necesitamos otra cartografía del poder de la economía política. No podemos seguir con la cartografía que nos ha dado la izquierda occidentalizada, porque eso tiene unos problemas enormes que ya se han demostrado en el siglo XX y terminaron por esos problemas. Y si venimos el 21 a hacer lo mismo, no vamos a llegar muy lejos. Todo eso, por favor, no crean en nada de lo que te estoy diciendo. ¿Okay? Te lo voy a demostrar en el curso de la discusión. Y si no queda demostrado, y si todavía lo abrimos a debate. ¿Okay? Pero no creas en nada, te estoy anunciando cosas sin decirte nada, porque no quiero interrumpir el curso del seminario. Lo estoy haciendo como un seminario apretado, 3 días. Pues lo estoy haciendo de tal manera que cada presentación va hilándose con la otra. Por ejemplo, si tú no viniste hoy y vienes mañana, te me perdiste. Los que no vinieron hoy, que se queden en su casa mañana, pues se van a perder. Y lo mismo, si vienes hoy, falta mañana y te apareces el miércoles, te perdiste también. O sea, lo que quiero decir es que, como en un curso así, si fuera yo tuviera un semestre para poder desarrollar es otra cosa. Nos quedamos aquí, ¿entiendes? Mucho rato elaborando muchos detalles, pero no hay tiempo para eso. Entonces, yo tengo que apretar cosas y hacerlo de una manera que esté hilado todo el argumento. O sea, yo lo que voy a hacer es un argumento durante 3 días. Esto no es un curso que yo te voy a hacer hoy un curso, mañana otro y mañana otro, como si cada uno fuera independiente del otro. ¿Te fijas? Sino que yo estoy haciendo un solo argumento durante 12 horas. Pero como no nos podemos quedar 12 horas aquí, lo partimos en 4 horas hoy y mañana. ¿Entiendes? Sí, para que tengas una idea de lo que hacemos. Entonces, vuelvo otra vez a lo que estaba. El tema, fíjate que la epistemología, el fundamento epistémico es el pensamiento, se privilegia el pensamiento de hombres occidentales de 5 países. De izquierda o derecha, proletarios o burgueses. ¿Okay? Proletarios o burgueses. Pues el marxismo es el pensamiento crítico del proletariado europeo. Y el marxismo es una de las corrientes importantes dentro de ese pensamiento occidental. ¿Okay? Postestructuralismo es un pensamiento crítico de las luchas de los movimientos estudiantiles y obreros de mayo del 68. Y es hoy día una fuente de pensamiento crítico en las universidades occidentalizadas. Foucault, Derrida, toda esa gente es una corriente crítica que viene de las luchas de mayo del 68. Eso no viene del aire. Eso son luchas populares. Pero para mí, este tipo de epistemología, donde tú tienes hombres blancos de 5 países, de izquierda o de derecha, es una epistemología racista y sexista al mismo tiempo. Por eso el tema de clase aquí, cuidado, porque ahí también se nos están colando pensamiento crítico que viene de sectores de luchas populares del norte, que aparecen canonizadas en el pensamiento crítico del norte y que luego se nos reciclan por el sur, ¿no?
como fuente única y posible de pensamiento. Y en el momento que se articula así, se convierte en un proyecto colonialista desde la izquierda. Ese es el problema. Por eso estoy poniendo el acento en raza y género. Raza, género, sexualidad. Sobre todo, pero raza, género es central. Porque frente a este problema, el tema de clase no nos da cuenta de una manera tan fuerte para la gente en el sur global de lo que estamos hablando. Porque izquierda y derecha ahí colapsan el mismo problema. Ese es el problema. Entonces, si miras la universidad, no tienes que, puede ser que hay desacuerdo, no pasa nada, pero vamos a debatirlo. No, es que yo pienso que precisamente quienes han teorizado sobre la izquierda, los estructuralistas y todo el movimiento estudiantil también no parte de las clases populares, es la clase media alta que está en las universidades europeas. Porque eso lo podemos discutir, porque entonces, claro, el movimiento popular de mayo del 68 fue fundamentalmente la clase obrera francesa. Bueno, pero la clase obrera no lo autorizó la clase media en las universidades. Es que es distinto. Pero bueno, no es quiero una discusión discusión porque gran parte de ese pensamiento crítico, como pasa con todo pensamiento crítico, no que las universidades lo hayan agarrado así, pero eso viene de los pensadores críticos de esos movimientos, que no son académicos ni universitarios. En todos los movimientos sociales es así. Y lo que se recicla, el mayo del 68 y todo el pensamiento crítico que viene del feminismo francés, todos esos son movimientos populares e intelectuales orgánicos, que algunos intelectuales asumieron dentro de las universidades, pero es un pensamiento crítico que viene de fuera. Lo que pasa es que esa historia queda borrada siempre de la historia. Siempre aparecen los intelectuales como los autores originales, y en realidad no es así. En realidad hay pensadores y pensadoras que desde fuera de la academia han acuñado y desarrollado esta crítica y que luego entra al espacio universitario, influye fuertemente y tienen autores y autoras que van desarrollando esto, ¿no? Pero ¿de dónde viene el pensamiento crítico, la diferencia? Todo eso viene de los movimientos populares y los intelectuales de esos movimientos, que no eran académicos. Esas cosas, eso pasa donde quiera, eso no solamente en Francia, acá también, en todos lados pasa eso. Y fíjate que yo estoy hablando no solamente de la universidad occidental, estoy hablando de la izquierda occidentalizada, que no agota la universidad, está fuera de las paredes de la universidad. Por eso es que estoy enfatizando en ambas cosas. Entonces, volvamos al tema. No tienes que estar de acuerdo, compañera. No. Yo no estoy pretendiendo que estés de acuerdo a los 10 minutos de yo empezar a hablar. No, yo estoy simplemente lanzando el comienzo, estoy empezando. Déjame saber el argumento y luego podemos debatir. Pero no podemos debatir si el argumento no se desarrolla. Oye, nada más puedes aclarar, cuando dices la izquierda occidentalizada, más o menos a qué te refieres, a quién te refieres. A todo el pensamiento crítico que nos llega del norte global. Desde el anarquismo desde el anarquismo, el marxismo, etc. Todo ese pensamiento crítico viene de una experiencia histórico-social de un oprimido en lo que llamamos mañana voy a saber, en la zona de ser, dentro del norte global, que nunca han vivido opresión racial o explotación, dominación como sujeto colonial, que no han vivido la opresión, viven opresión, pero con privilegio racial y con privilegio imperial. ¿Bien? Desde ahí se produce un pensamiento crítico, que es la izquierda occidentalizada o la universidad occidentalizada. ¿Bien? Continúo. Entonces, la universidad o la izquierda occidentalizada produce un pensamiento crítico a partir de su experiencia histórico-social. El problema no es que desde Francia o desde hagan un pensamiento crítico, bienvenido sea. El problema no es ese. El problema es cuando ellos se piensan como universales y piensan que sus teorías agotan la explicación de todas las opresiones en el mundo y que desde sus teorías tú vas a entender lo que pasa en África, en América Latina y en Asia y no necesitas nada más. Ese es el problema. No es que si me dijera, mira, yo estoy produciendo un pensamiento crítico desde la experiencia de un proletario europeo o estadounidense, pero yo no pretendo que mi teoría agote
comparación de cómo se vive la explotación de clase en otras partes del mundo, yo no tengo problema con eso. Pero no es así como nos llegan esas teorías. Nos llegan siempre con una pretensión de universalidad, de que es a través de estas teorías que tú vas a entender México. Es a través de estas teorías que tú vas a entender la explotación de un trabajador en África. ¿No? Y eso lo tienen tanto por la izquierda occidental. Lo puede ver el feminismo también. A través de la teoría de una mujer oprimida en París o Nueva York, esa teoría crítica agota el entendimiento de la opresión de todas las mujeres del mundo. Si tú quieres entender eso, tú tienes que leer esas mujeres, si no, tú no entiendes eso. Como si no hubiera habido teoría producida desde otras experiencias históricas sociales de opresión de mujeres en el mundo. Por eso hay un feminismo islámico, por eso hay un feminismo indígena, por eso hay un feminismo negro. Porque dan cuenta de cosas que esas teorías producidas desde el feminismo occidental no dan cuenta porque no lo han vivido lo que significa ser una mujer oprimida, agravada por la opresión racial. Eso no lo han vivido. Viven opresión patriarcal de género, sexualidad, pero con privilegios raciales. Eso tiene consecuencias, lo voy a desarrollar más mañana. Hoy la pregunta que quiero hacer, ¿cómo es que hemos llegado en la universidad occidentalizada y en la izquierda occidentalizada? ¿Cómo es que hemos llegado en el siglo XXI? Que es la pregunta que yo hago a partir de la observación de Boaventura. ¿Cómo llegamos a estructuras epistémicas racistas, sexistas como esta? ¿Cómo llegamos a estructuras epistémicas tan provinciales como esta? Esas cosas no fue que son naturales como naturalmente crece un árbol en la naturaleza. Esas cosas están ahí porque hay una historia detrás que han producido esas estructuras epistemológicas. Y esa es la historia que yo quiero dar cuenta en la charla de hoy. Y para eso les voy a pedir un poco de paciencia porque voy ahora a hacer un recuento histórico que pareciera como si me perdí. Pero van a ver cómo las piezas van a caer en su sitio, ¿no? Porque yo me voy a ir ahora al siglo XV, a la conquista de Al-Ándalus. Me voy a meter en la conquista de Al-Ándalus. La tesis que voy a manejar es la siguiente: la epistemología moderna, racista, sexista epistémicamente, fundamentalista, eurocéntrica, que se maneja por la izquierda occidentalizada y que se maneja en la universidad occidentalizada, está constituida por 3 genocidios epistemicidios del siglo XVI. Del largo siglo XVI. El largo siglo XVI es ese proceso de formación de la modernidad colonialidad que va de 1450 a 1650. Y lo que voy a plantear como tesis es que el fundamento epistemológico de la izquierda occidentalizada y de la universidad occidentalizada, que se privilegia a hombres de 5 países, que se inferioriza los conocimientos del resto del mundo y de todas las mujeres del mundo, vienen de una historia de genocidio y epistemicidio en el largo siglo XVI, de 3 genocidios y epistemicidios del largo siglo XVI. Bien, voy a empezar con el primero, que es la conquista de Al-Ándalus. ¿Ustedes saben lo que es Al-Ándalus? Andalucía, lo que hoy llamamos Andalucía, pero Al-Ándalus era un país, un lugar del mundo en el sur de Europa, que era cuando el sur de Europa estaba bajo la civilización musulmana. Ustedes saben que el sur de Europa durante 800 años estuvo bajo la civilización musulmana. ¿Bien? Entonces tengo que hacer... El problema cuando uno hace este tipo de recuento histórico es que hay tantos mitos y tantas mentiras dichas que cada vez que empiezas a decir algo tienes que hacer así, darle una vuelta por allí y volver al tema más adelante y seguir el hilo de la conversación, porque cada vez que uno dice algo hay tantas mentiras allí que si tú no las aclaras
esas mentiras que están en nuestra memoria y en nuestra colonización mental vuelven otra vez de alguna manera a neutralizar las cosas que se van diciendo. ¿Entiendes? Entonces, vamos a hacer varias digresiones así, pero vamos a seguir el camino. Primero, la conquista de Al-Ándalus. Primero hay que entender que era la grandeza de Al-Ándalus. Si uno no entiende la grandeza de Al-Ándalus, uno no entiende, mira, colonizaron Al-Ándalus. Otra colonización. No, eso no fue otra colonización. Tengan en mente que Europa era una aldea oscurantista hasta 1492 y todavía entrado el siglo XVI, una aldea oscurantista donde no era posible ni hacer ciencia porque te quemaban vivo, ni era posible tampoco pensar críticamente porque el Estado estaba sacralizado. El Estado estaba sacralizado porque la cristiandad, que comienza con Constantino 4 siglos después de Cristo, recuerden que el cristianismo, yo no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de la cristiandad. ¿Okay? Vamos a distinguir. El cristianismo como espiritualidad es una cosa, la cristiandad, que es una ideología del Estado, del poder, es otra cosa. El cristianismo, en sus primeros 4 siglos, no tenía la idea de la Trinidad. No tenía la idea de que Cristo fuera el Hijo de Dios. Cristo era un profeta. ¿Bien? La idea de Cristo como Hijo de Dios y todo esto, Jesucristo como Hijo de Dios, es una idea que nace cuando Constantino, el emperador romano, 4 siglos después de Cristo, se apropia de esta ideología. Porque la ideología del cristianismo era un movimiento antiimperialista contra el imperio romano. Y ese movimiento antiimperialista había movilizado los pueblos contra el Estado, y lo que hace Constantino muy hábilmente es: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y agarra la ideología y la hace ideología de Estado. En el proceso de apropiarse del cristianismo como espiritualidad y transformarla en ideología de Estado, es decir, de cristianismo a cristiandad, hace una serie de transformaciones en la propia estructura del cristianismo temprano. Y una de ellas es el dualismo, el tema del dualismo. Que en el cristianismo temprano había una noción de unicidad más parecida a lo que hoy se llama en América Latina Pachamama o cosas así, que son más ideas de cosmogónicas, de unicidad, de que estamos todos dentro de una energía, una fuerza. Cuando traducimos Alá o Pachamama o cosas así en Dios y lo metemos con la palabra Dios en un lenguaje cristiano, hacemos una distorsión enorme, porque ni los musulmanes, ni los indígenas, ni los budistas, ni nadie está usando la palabra Dios como se usa en la cristiandad. Y en nuestras lenguas europeas, cuando traducimos estas cosas a Dios, la imagen que tenemos de Dios es la imagen del Dios de la cristiandad, que es un Dios que está en una nube flotando, un hombre blanco con una barba, con un bastón en la mano, que está en una nube por allá flotando, vigilando a todo el mundo, y si te portas mal, te da con el bastón por la cabeza, y si te sigues portando mal, te manda al infierno. Esa es la idea de Dios de la cristiandad. Es un Dios que vigila y castiga. ¿Bien? Es un Dios que vigila y castiga. Esa idea de Dios de la cristiandad no tiene nada que ver con la noción de Alá o Pachamama o otras nociones, que son nociones que yo la prefiero traducir de otra manera. Yo prefiero traducirla como una fuerza o una energía creadora de vida con inteligencia. Eso es Alá, eso es Pachamama, eso es estas otras nociones. Decir Dios y meterle esa palabra allí es problemática, porque nuestro imaginario y sentido común, cuando
que estamos colonizados por la cristiandad. La idea de Dios es un viejo en una barba, en una nube por allá, y vigilándote con un bastón así visto adelante, ¿no? Entonces, está humanizado. La idea de Dios está humanizada en un ser humano. En estas otras nociones, nada aquí es equivalente a esa fuerza. Esa fuerza está más allá de todo lo que existe y de todas las formas de vida. Pero al mismo tiempo, somos todos productos de la fuerza. O sea, que es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Eso que se llama Lao, eso que se llama Pachamama, etc. ¿Okay? La cristiandad, esa era la idea original también del cristianismo temprano, de los primeros 4 siglos. La cristiandad lo que hace entonces es agarrar estas ideas del cristianismo y transformarlas en una ideología de poder. Para eso, ¿qué hace? Crea la idea de la Trinidad. Al crear la idea de la Trinidad, Dios se hace hombre en la tierra. ¿Bien? Entonces, al hacerse Dios hombre en la tierra, se humaniza la figura de Dios. Cuando antes y después en todas las tradiciones sagradas, nada puede ser equivalente a esa fuerza o esa energía cósmica, ahora con la cristiandad, esa fuerza se hace hombre en la tierra.